Hola, hola, hola. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Voy a iniciar una nueva entrevista, voy a iniciar un nuevo live y en el día de hoy entrevistaré a una arquitecta mexicana. Ella es Mónica Lamela, así que ahora mismo le mando el link a Mónica. Ahí justamente se conectó Mónica, Mónica Lamela. Vamos a transmitir juntos con ella. Un segundo. Mandé una invitación para transmitir juntos. Tienes que tocar OK. Y, hello, hola. Hola, ¿qué tal? Bien, ¿viste qué fácil? Primera vez que hago un Instagram Live. Bien, perfecto, me alegro. ¿Eres mexicana o española? Soy española, soy española. Justo te iba a decir, te Ah, iba a corregir. perfecto, porque trabajas en México o no. Trabajé en México durante mucho tiempo y ahora estoy en Los Ángeles. Bueno, estoy entre Los Ángeles y Ciudad de México, entre Ah, y ambos. ahora estás en Madrid de visita. De visita, Oh, sí, justo. bien, Como la visita anual que hago a mi familia y a claro. mis amigos. Ah, pensé que eras mexicana. Bueno, has trabajado mucho con Tatiana Bilbao también. Sí, 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 sí. Estuve 3 años, sí, 3 años, tres años y medio, así, trabajando con Tatiana, justo, en ¿Y México. por qué siendo española decidiste venir a México o a América? Pues la verdad fue un poco, o sea, fue un poco de espontáneo, ¿no? O sea, acabé la carrera, yo había trabajado en París con la Catoni Basal, en Berlín con Frances Queré, Muy y luego bien. acabé, o sea, hice como unas, bueno, fue medio trabajar prácticas, ¿no? En lo que acababa mi proyecto fin de carrera, y después justo una amiga me dijo que se iba a trabajar a México, y fui ahí con ella a visitar el país y me encantó la arquitectura, me encantó la escena que había de arquitectura y decidí probar. Y pues Bien. así fue como acabé en México. La verdad es que, bueno, o sea, no sé, como que sentía que la escena aquí en Europa estaba un poquito más parada. Entonces creo que México es un país increíble para pues, aprender, ¿no? Para aprender a construir sobre Bien. todo, porque se construye mucho y hay muchísima creatividad. Entonces fue una experiencia increíble, la verdad. Y bueno, ¿qué aprendiste con la Catón Basal y qué aprendiste con Tatiana Bilbao? Que son como dos exponentes bastante fuertes de la arquitectura contemporánea. Sí, sí, pues, ¿Qué ujú. aprendiste de cada uno, por lo menos? Qué te llevaste de ellos? Pues la verdad muchísimas cosas, ¿no? Seguro que ahora te voy a contar algunas, pero me olvido de muchas, ¿no? Yo, por lo que trabajé con ambos es porque, por la verdad, por su interés y sus proyectos en vivienda social, como que algo que me Es interesa mucho verdad. de, ajá, algo que me interesa mucho de la arquitectura es pues que no se convierta en un lujo, ¿no? Que pueda ser accesible para todos. Entonces fue por eso por lo que entré con la Catoni Basal primero. Y lo que más me fascinó de ellos fue un poco como esa especie de redefinición del lujo en arquitectura, ¿no? Que no es tanto los materiales, no es tanto en generar un Mm, icono, una forma escultórica, ¿no? Sino más bien como en esa especie de calidad espacial, de vistas, de cómo entra la luz, de apropiación espacial, de cómo responde a que los habitantes puedan apropiarse del espacio. Y con Tatiana, pues, mucho de la que aprendí, o sea, algo que me encanta de Tatiana es que tiene como esta idea de la colaboración, ¿no? Como siento que en la arquitectura siempre hemos, no sé, como que hay una especie de ambiente competitivo siempre, ¿no? De en plan, unos arquitectos contra otros y siempre como sí. desde el formato de concurso, ¿no? En el que tienes que ganar, tienes que posicionarte como respecto al resto de arquitectos, ¿no? Como que Tatiana siempre invita a colaborar a mucha gente, ¿no? En los proyectos, a otros arquitectos, y dentro de su estudio un poco este es el formato que existe, ¿no? Como es una especie de laboratorio de ideas y creo que cada proyecto es como único, ¿no? Bien. Como que ¿Y has encontrado alguna similitud entre trabajar en Francia y trabajar en España? Francia-España o Francia y México. En España, Francia-México, perdón. ¿Has encontrado una similitudes. similitud o más bien las dificultades, digo, o las diferencias? ¿Cuáles fueron capaz hay más diferencias que similitudes? No sé. Pues, o sea, sí es muy diferente, ¿no? Son sociedades muy diferentes y creo que también, o sea, es verdad que la Catón y Basal también tenían como un buen ambiente en la oficina, ¿no? En el sentido de que casi era cada forma, hacían mucho equipo, ¿no? Entonces también era una especie de laboratorio de ideas para cada uno de sus proyectos. Bien.
pero digamos que la verdad es que en la Catón y Basal hice más concursos, ¿no? Entonces era un ritmo muy diferente y también como un resultado Bien, muy diferente, ¿no? Porque casi no diseñaba como arquitectura, que, o sea, casi todos los concursos en los que participé, pero los perdimos, ¿no? Entonces era un poco de como un bien. formato muy Porque yo diferente siempre, a algo. yo siempre hago el mismo chiste a los españoles porque, viste, vos en España cada 2 horas el español baja a comer, ¿no? Tipo, o el desayuno, el predesayuno, ¿no? El postdesayuno, el La prealmuerzo. sobremesa, Cada 2 horas bajan a comer algo, ¿no? Y a tomarse un café o suben. voy a Tienen tomar como una un caña. ritmo muy, tienen un ritmo muy particular ustedes. Eh, Sí. ¿Eso en Francia es más común? ¿También el francés también baja cada 2 horas a comerse un panecillo? ¿O en México? ¿Cómo fue esa relación? Pues, o sea, yo creo que en el ambiente de arquitectura ni siquiera en España tienes como ese, Ah, ¿no? hace tiempo. La verdad no lo sé porque no he trabajado mucho aquí, pero no me lo imagino. Bien. Pero viste que el Pero bueno, español tiene como la una pausa. ceremonia, ¿no? De Sí, las sí, sí, tapas, sí. de bajar y Sí, sí, salir y sí, de hacer la entrar. sobremesa. O sea, en México también se convive mucho, ¿no? Creo que también se platica mucho, se convive mucho en torno a la comida y en torno a pues el reunirte con amigos, ¿no? En Francia es un poco, bueno, yo sentí que son un poquito más fríos Bien. en París, que va a Igual otro ritmo la ciudad. ninguna tonta, porque los tres países se comen genial. Tanto Sí, sí, Francia, sí. España como México. Bueno, y después te fuiste a Los Ángeles, que ahí Y ya es se como, bebe también muy bien. Hay vino, sí, cervezas, mezcal en México. sí. Y después Los Ángeles. ¿Por qué Los Ángeles? Pues cuando estaba en México me dieron una beca Fulbright para ir a estudiar, para hacer Ah, como qué un proyecto bueno. de investigación en Estados Unidos y fui a Berkeley. Entonces, como que cada vez cuando estuve en Berkeley, bajaba bastante a Los Ángeles y me encantaba la ciudad, me fascinaba. La verdad es que en Berkeley como que no me encontraba porque era una ciudad muy chiquita comparado, bueno, vivía entre Berkeley y Oakland, eran como ciudades muy Sí, chiquitas comparadas a lo que estaba acostumbrada, ¿no? Después de Berlín, París, Ciudad de México, se me hacían como muy pequeñas y sobre todo la oferta cultural que tenía o no bien. sé, la diversidad, ¿no? Que tenía. Bueno, quizá igual fue como una especie de estigma, también me tocó la pandemia. Eh, pero cuando bajaba a Los Ángeles me fascinaba, ¿no? Me fascinaba como la gran cantidad de comunidades que hay, que la gente es como más relajada, hay muchísimas creativos, ¿no? Como hay una comunidad cultural súper fuerte. Es más Y parecida a Berlín en ese sentido, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y también la arquitectura, ¿no? Creo que tiene una escena de arquitectura también bastante potente. Bien. Entonces, Bueno, estoy súper, bueno, estoy descubriéndola todavía, ¿no? bien. Y uno de tus trabajos en Los Ángeles es contanos esto. ¿Qué es el Home Sweet Home? Sí, ese es un proyecto que hice con una amiga, también arquitecta, allí en México, que se llama Sofía Betancourt. Sí. Y fue un concurso de vivienda, o sea, bueno, llaman affordable housing, ¿no? Como vivienda social en San Francisco. Entonces, era una especie de provocación porque, bueno, en San Francisco como hay una crisis muy fuerte de homeless, ¿no? Entonces, Ah, la mira. idea era un poco intentar como lanzar la pregunta, ¿no? De para quién son estas affordable housing y entonces como generar una especie de comunidad bajo los puentes, porque todos los bajo puentes están ocupados y se han Ah, esto es convertido la como una especie autopista. de... Sí, Este es el corte de la justo, autopista. eso, bajo autopistas, sí. Y entonces se han convertido como una especie de Bien. tierra de nadie y entonces era como generar estructuras en las que eh, crear comunidad y ellos puedan poco a poco a través de reciclaje de materiales como ir apropiándose de ellas, justo ahí. Bien. Si Ah, quieres, acá tengo un está. Instagram, veo que Esto estás es. viendo, creo que un Instagram como antiguo. Tengo un Instagram como más nuevo de los trabajos que estoy haciendo ahora, que se llama Sí. There There. Ah, lo voy a buscar. Porque es, claro, estos son esta es la estructura, ¿no? De la autopista, Sí. lo negro. No, lo negro son como módulos. O sea, la idea era generar como estos módulos Ah, de servicio donde cada quien podría ah, como ok. conectarse, ¿no? Enchufarse. Y entonces Bien. generar como programa, digamos, programa comunitario y luego que cada quien se enchufase a esos programas de servicio con sus habitaciones. Como una especie de archigram, como de Sí, una especie de crecimiento ciudad, del. ajá, justo que se va construyendo a Bien. lo largo del tiempo a través de materiales reciclados, del trabajo pues, de la gente que la habita. Sí, y ¿Y eso cómo, era como una especie de cómo prototipo. llegaste a esta, cómo llegaste a esta necesidad de generar?
este prototipo o este módulo de seguir avanzando? ¿Por qué planteaste este sistema? Pues era una forma de intentar hacer la vivienda lo más, ¿cómo se dice? Affordable, como lo más barata posible, pero que tuviese, que la gente pudiese como ir a partir de sus propios medios como habitándola, ¿no? Entonces fue como una especie de respuesta radical a una crisis muy fuerte que hay en San Francisco. Y creo Bien, que hay un problema con estas viviendas sociales ahí en Estados Unidos, que se vuelve, al final, la construcción de ellas se vuelve súper cara, ¿no? Y se enriquecen muchos al construirlas. Entonces, es una forma de intentar quitar cuantas menos profesionales posibles para poder dedicar la mayor parte del presupuesto a la construcción. bien. ¿Este es DRDR, el otro perfil más actualizado? Ese, justo. Ese es Bien, justo acabo de fundar ese estudio en Los Ángeles, bueno, entre Los Ángeles, México y Madrid. Y bien, esos son los proyectos más recientes que he bien. Contanos publicado. algo de esto en India. Este es de la Contanos India, sí este. es. Ajá. Sí, Es un concurso que hice con unos amigos de la India. La bien, verdad es que fuimos un grupo muy grande de arquitectos para el Colegio de Arquitectos de la India, ¿no? Era como el campus, lanzaron un concurso nacional, digamos, como que se llamaba Campus de Excelencia. Entonces era generar como una serie queríamos generar como una especie de comunidad donde había un auditorio, hay viviendas, eh, y todas ellas están construidas a perfecto. través de el reciclaje de canteras de piedra, ¿no? Está en Bangalore, una zona donde hay mucha cantera de piedra. Entonces esa era la idea, ¿no? Y cada uno fue un proceso de colaboración, ¿no? Entre varios arquitectos, entonces un poco como justo esa maqueta, estas como nuestras reuniones en Zoom, ¿no? Como en diferentes partes del mundo, nuestra maqueta colectiva y un poco como al final se generó como esta especie de comunidad creada por diferentes mentes, ¿no? Bien. Bueno, hay algo capaz interesante capaz de tu generación o como el actual trabajo actual, es que por primera vez los arquitectos podemos trabajar en red, ¿no? Todos en cualquier lado. Uh -huh. No necesitas viajar a la India, aunque eso también hay muchas dificultades y capaz que hay muchas críticas, ¿no? Porque en el sentido, pero ¿qué puede hacer esta española desde Los Ángeles con una mexicana saber de India, ¿no? Y me Uh -huh. imagino que te debes de saber todo esto, ¿no? Como, pero esta chica, pero Bueno, lo que intento... ¿cómo te Ajá. manejas con todo ese tema, ¿no? Porque también, o cómo lo tomás vos eso, pues es una Sí, dificultad extra. sí, claro. O sea, creo que es bueno, no sé si es un problema, pero como he sido bastante nómada, pues o sea, he generado como conexiones, amistades en diferentes partes del mundo, entonces me están saliendo como proyectos, ¿no? En diferentes partes del mundo, pero siempre busco que haya alguien en cada uno de estos lugares, ¿no? Siempre intento, por ejemplo, el de la India lo hice con un equipo de la India, ¿no? Yo era la única que estaba fuera, porque sí creo que es importante Ah, ok. también, o sea, aparte, o sea, como que es importante no llegar como con una visión súper ajena, ¿no? Y eh, entender estos lugares, entender su cultura y verlo desde allí, ¿no? Entonces siempre intento, por ejemplo, ahora estoy haciendo un proyecto en Londres, entonces lo estoy haciendo con dos amigos que están ahí en Londres, estoy haciendo los proyectos en México con gente de México, eh, el proyecto en Los ¿Y Ángeles. cómo crees que esto, porque hasta ahora es como algo nuevo, ¿no? Para nosotros, ¿no? Sí, ¿Cómo pensás que eso va a solucionar, digo, cómo eso va a quedar en el futuro, digo? ¿Te lo planteás o no lo pensás? ¿Te imaginás esto, bueno, pues... en el futuro va a ser Ajá. positivo? Pues ¿Cómo? quién sabe, yo creo que es positivo, ¿no? Todo lo que sea, creo que abre las puertas a mayores colaboraciones, ¿no? Yo creo que todo lo que sea colaborar y como alejarnos un poco de esa idea del arquitecto estrella que tiene que hacer como un mismo proyecto. De Exacto. todas formas, al final creo que o sea, esto es un poquito diferente a lo de, también siempre ha habido como el arquitecto que construye en todas las partes del mundo, ¿no? Como quiero un Gehry, quiero un Jan Nouvel, quiero un... O sea, esto Claro, no pero es esos nuevo, señores pero eran como que era otra, ¿no? Porque no existía esta sí, cosa de Zoom. En un punto ajá, desarrollaban su oficina en cada sí. ciudad, ¿no? Pero creo que Eh, estas colaboraciones al final creo que enriquecen mucho la arquitectura, ¿no? El hacerlo no tanto, o sea, no es una colaboración de como un arquitecto y el arquitecto local, sino como colaboraciones más, digamos, como más en el mismo nivel, ¿no? En el que son varios arquitectos
pensando los proyectos, ¿no? Y unos locales, otros de fuera. Yo creo que todo lo que sea colaborar en la arquitectura creo que lo va a enriquecer. Bien, y la última, antes de empezar con las preguntas que has elegido, sí, me ha gustado mucho como bueno, casi todo, esto también es algo nuevo, ¿no? Que es la documentación, es la gráfica, ¿no? Antes el Ujú. arquitecto era más de la gráfica a plano, corte, vista, blanco y negro, a dibujo y listo. Y Sí, ahora hay como una historia detrás de cada ajá, representación, ¿no? Vos sí, ves sí, sí. esto y hay un relato, hay algo. Ujú. Eh, ¿Por qué? O qué tratás, por ejemplo, en estas imágenes Ajá. que son con otro tipo de color, ¿no? Ahí en sobremesa, ¿qué quisiste expresar con el dibujo, más allá de la propuesta? Ujú. Pues la verdad es que para mí el dibujo es como una herramienta más para pensar, ¿no? En el proyecto y además, y creo que cada proyecto tiene su propia narrativa, ¿no? No tengo como Sí, una forma de responder a cada proyecto. Entonces, para mí, o sea, cada proyecto tiene su propia representación, ¿no? Si ves como el resto de proyectos, cada uno tiene como sí, su, sí, su son todos propia técnica, sus diferentes. propios colores, y dependen un poquito de la narrativa que tiene cada uno de ellos. Ahí están. Entonces hay algunos que son, Claro, a lo mejor hay algunos que tienen color, o sea, que no sé, tienen como colores o que son un poquito más realistas, pero siempre intento huir como del render arquitectónico o de las imágenes hiperrealistas, ¿no? Porque en realidad las imágenes para mí son procesos de trabajo, entonces están siempre en proceso, ¿no? Intento no generar una imagen final. bien. Sí, y el otro día, bueno, el otro día hablé con Tatiana Bilbao. Y ella también tenía como, y hablamos del collage, ¿no? Porque ella también tiene como un sistema de Sí, collage, ¿no? sí, sí, sí. Y bueno, y vos también, bueno, vos también haces collage. Sí. ¿Lo adquiriste de ella? ¿El collage venía después? Pues o Eh, sea, yo siempre utilicé en la carrera collage, la verdad, porque la bien, verdad es que, o sea, siendo sincera, como que no sabía hacer renders, entonces era como una herramienta y además no dibujo también perfecto. a mano alzada, entonces era Sí, una herramienta para imaginar cosas que a lo mejor a mano alzada no conseguía ni transmitir ni yo poder dibujar y lo mismo como para mostrarles, ¿no? Las cosas al resto de personas porque a lo mejor no podía hacer un render realista, ¿no? Y luego, pero claro, cuando sales de la carrera, a veces, pues dependiendo de la oficina en la que estás, pues dejas un poco de lado esas herramientas o las utilizas más, ¿no? Y a mí lo que me pasó fue que justo llega Tatiana y en la oficina de Tatiana se generaban muchos collages y fue como una especie de impulso, ¿no? A esa técnica que yo ya estaba bien. utilizando y decir, bueno, esto también es válido. No solo, o sea, no hay una sola forma de representar la arquitectura, No, ¿no? Sino que porque, bueno, existen muchas. la catón basal es más, no sé, no quiero usar la palabra antiguo, pero es como más de documentación más, más predeterminada, ¿no? Sí, Más técnica. No sí, tiene ellos, no ajá, tiene una documentación como expresiva, como no sé, ah, como Flores and Prat, por ejemplo, ¿no? Es sí, otro tipo de. ajá, ellos piensan mucho el proyecto y al final los dibujos es como reflejan como el resultado, ¿no? De todo ese pensamiento. Y tiene una forma como muy sencilla, ¿no? De dibujarlo. Es decir, el Sí, cristal es en azul, la línea, el muro de concreto es en línea gorda, ¿no? Como que para ellos el dibujo, digamos que no sé cómo decirlo, ¿no? Pero es como que tienen la misma forma de dibujar y no quieren, o sea, el dibujo expresa lo que se va a construir después, ¿no? Entonces yo exacto, es recuerdo como de, la técnica pura, ¿no? Del Monst, de los sí, sistemas no normales, pero sí, sí, sí. de siempre. Bueno, Recuerdo que vamos a. Sí, al principio en la des- Catón y Basal, creo que uno de los primeros dibujos, ¿no? Que hice cuando estaba allí, como que empecé a colocar mesas, empecé a colocar como muchas actividades, y no, entonces no, saque, 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 claro, saque. me medio regañaron, no regañaron, pero me preguntaban, ¿ok? ¿Qué distancia hay de esta mesa? ¿Qué actividad es esta? Que sabes, como que son súper concretos con todo lo que dibujan, ¿no? Todo lo que dibujan tiene que ser casi que lo que se va a construir, ¿no? Y Claro, todos los adornos los quitan, ¿no? Entonces fue como una especie de también aprendizaje, ¿no? A qué, qué expresar con los planos y que a lo mejor es superfluo, solo como genera ruido, ¿no? bien. Vamos a las preguntas. Bueno, yo te envié 100, tienes que elegir 10. Arranquemos, a ver. Ok. Vale, a ver. La primera pregunta has escogido la de la esquina de mi ciudad.
Bueno, he de Bien, decir que como estoy viviendo medio entre Los Ángeles y Ciudad de México, he hecho un poco de trampas, entonces he ido, cuando son preguntas hacia la ciudad, he ido un poco combinando ambas ciudades. Pero bueno. perfecto, me gusta. Entonces, en la esquina de mi ciudad he elegido, es, creo que no tiene calle, ¿no? Pero es como, es una zona que hay enfrente de Downtown, cruzando el río de Los Ángeles, Bien. atravesando el puente de la First Street, que es una zona que ahora mismo es un poco tierra de nadie, pero tiene como las mejores vistas del downtown de Los Ángeles. Y la primera vez que fui, porque me dijeron tienes que ver la vista desde ahí, me encontré como un grupo de lowriders, que no sé si conoces lo que son. Son como este grupo No. yo creo que son chicanos, ¿no? Que transforman los coches para, bueno, Ah, surgió en los años sí. 50 un poco como movimiento cultural de rebelión para decir nosotros también nos podemos apropiar de la calle, ¿no? Entonces transformaban los coches para que fueran como más lentos, hacían esto que se llama cruising, ¿no? Que era pasar chuleando la transformación de su coche, ¿no? Un poco para reclamar como un espacio que se les negaba. Entonces, eh, Ahí está, el justo, primero y el río de Los Ángeles, por ahí. justo. Es la vista desde... Entonces ahora mismo es como un estacionamiento, ni siquiera, ¿no? ¿no? Está un poco abandonado, entonces ahí se ponían los lowriders a hacer ¿Dónde lo sus pongo? ¿Dónde lo pongo el trucos. muñequitito? ¿De este Pone un lado o poquito del otro más a la lado? izquierda, como pegado al río. No, bueno, ahí, ojalá, la calle más ahí, al norte, un poquito al norte de ese A ver, puente. ahí vamos. A ver si se ve. No, creo que tienes que subir un poco. A ver, no, tienes Bien. que... Igual Subo. salte de Google Street View y ponte un poquitito más al norte. Ese es el puente justo, es como cruzando ese puente. Ahí Es, abajo. mira, por ahí, Chan. por ahí justo. ¿Cómo cambia, Sí, el sí, abajo y sí, la... sí. Pero me encantaba porque, o sea, yo había leído mucho sobre los lowriders y no imaginaba encontrármelos de repente, ¿no? Está Bien. justo atravesando el puente y es una chulada. Bueno, hacia el otro sentido. Ah, en otro sentido, voy para otro Sí, lado. ¿Cómo cambia también? Esto es en Los Ángeles que... sí. Bueno, Estados Unidos tiene mucho de esto, ¿no? Estados De Unidos tiene muchos contrastes y Los Ángeles más, sí. haces media cuadra y te encontrás con eso y de golpe acá ya te Mira, cruzás es esa, con 25 Ferraris. a ver, ahí gírate hacia Ahí la está. izquierda, no, hacia el otro lado. Y esa es la vista downtown, ¿no? Que Ahí además se está. aprecia mucho. Y entonces ahí es donde hacen como sus shows, bueno, hacían sus shows los lowriders. No sé si ves que ahora han puesto como esas vallas, entonces, para un poco para Sí, evitar que hiciesen sus shows así espontáneos. Entonces ahora es un poco, ahora ya bien, no te los encuentras, ¿no? Pero para mí fue como súper mágico. Creo que era mi primera semana viviendo en Los Ángeles, encontrármelos. bien. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Los Ángeles como Eh, ciudad? muchas cosas. O sea, me sorprende mucho que hay muchísimas comunidades latinas, incluso hay una comunidad española, coreana, ¿no? Y cada comunidad tiene como, eh, pues mantiene muy viva su cultura, ¿no? Eso me fascina que haya tanta comunidad latina, ¿no? De repente cruzas a Boyle Heights, yo vivo en Downtown, cruzas a Boyle Heights y te encuentras los mismos mercados, tianguis que te encontrarías en Ciudad de México, ¿no? Creo que es una ciudad, y me Bien. encanta que es una ciudad como de muchas ciudades que no te la acabas nunca, ¿no? Cada semana voy a un barrio diferente de Los Ángeles, intento como intentar conocer todos Los Ángeles, ¿no? Lo que pueda y es como una ciudad diferente. ¿Y por qué decidiste vivir en downtown y no en un barrio? ¿Por una cuestión de costos? ¿Te gusta el downtown? Pues creo que fue un poco, no sé, como esta mentalidad europea de quiero vivir en un lugar donde no tenga que ir en coche. Yo Ok, cuando llegué a Los Ángeles no conducía. Entonces, luego, por no supuesto, podés vivir en Los Ángeles. después de un mes desistí, cambié mi mentalidad y decidí que si querías vivir, o sea, tienes que vivir a favor del estilo de vida de la ciudad. Porque Y, si no y- es un poco difícil recorrer de Los Ángeles, ¿no? Y además es que cada persona vive en un barrio súper diferente. Entonces es muy difícil, es muy difícil o sea, vivir en Los Ángeles y, pues, relacionarte con la gente si no tienes coche, ¿no? Y ir a eventos, hacer vida, ¿no? Allí. Entonces, y- y pero aún así, aprendiste a manejar en Los Ángeles. sí, 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 sí. Y Wow. aún así intento ir en bici cuando puedo, ¿no? Sí que hay muchos carriles bicis. Pero Eh, tanto en todas las otras ciudades vos podías vivir sin manejar. pues es que, digo, en Berlín, París, pues casi
casi es un obstáculo, ¿no? Tener coche, porque pues no te puedes, o sea, no te puedes mover en coche por esas ciudades, ¿no? Madrid igual, es muy difícil moverte en Sí. coche, sobre todo, siempre viví en los centros de las ciudades, ¿no? Entonces, ¿Y y en Ciudad de México México? igual, yo me movía en bici casi siempre, y si no, pues transporte público. O sea, creo que también es, o sea, yo en México, de hecho, todavía no me atrevo a manejar. Es una Bien. locura Ciudad de México. Pero está buenísimo esto que digas, ¿no? Como que Los Ángeles te exigió que aprendas a manejar. Como que Sí, sí, sí. no podías desarrollarte normalmente si no tenías auto. Eso Sí, sí. Es es una increíble y ciudad. es tremendo, ¿no? Ujú. Digo, es que es una ciudad como, creo que es la ciudad policéntrica por excelencia, ¿no? Tiene muchos centros, no tienes, aunque digas, bueno, está No. Downtown, pero Downtown es uno más de los centros, ¿no? Y es muy Entonces, chiquito aparte. sí, 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 sí. Entonces, si quieres de verdad vivir la ciudad, tienes que poder moverte, ¿no? Y Eh, lamentablemente el transporte público de Los Ángeles, pues no te lleva a no, todos lados. Y a no veces sé te si lleva y hay tarda tampoco. muchísimo, ¿no? ¿Hay subtes y todo eso? ¿Tanto? No. ¿Hay qué, perdón? Subtes, metro. Metro, no entendía. ¿Hay Sí, sí metro? hay, sí Pero hay. De hecho, ahora pocos. enfrente de mi casa están haciendo justo una estación de metro, llevan como un año construyendo todos Ah. los días de la semana, a todas horas. Es una Por locura, pero eso sí, yo sí recuerdo hay metro. que yo fui 2 veces a Los Ángeles Ujú. y las 2 veces tuvimos que alquilar el auto directamente en el aeropuerto, Sí, porque directamente vos venís y ya con el colectivito te llevan al coso del aeropuerto, a sí, Avis, uno de esos, sí, sí, sí. que también son como playones y playas, que tampoco puedes ir caminando, porque es una caminata, va, no podés, te tienen que llevar desde un Sí, lado al no. O otro. sea, es una Y ciudad ya con una dijimos, escala muy... Además, impresionante. yo ando bastante, ¿no? Pero no es lo mismo. Ahora que estoy en Madrid, por ejemplo, o sea, andando la misma distancia, sientes que recorres mucho más, ¿no? Porque la escala de la calle es mucho más chiquita, como que varía mucho más eh, la calle de una manzana a otra, ¿no? Y Sí. en Los Ángeles a veces pasas por tierra de nadie y llevas 10 minutos caminando y sientes que todavía ni has ¿Y cómo te avanzado, ¿no? llevas con el Disney, el MGM, con todo este show de californiano? Pues, ¿Sos de ir sos de ir todos los fines de semana a un Disney, a un Universal, no, o te da lo la verdad mismo? es que no. No, no, vivo un poco ¿No? alejada de ese mundo, pero sí tengo muchos amigos en el mundo de, digamos, de la música, ¿no? Entonces también eso es increíble porque yo, o sea, siempre había estado, Muchos recitales. sí, y sobre todo como la alegría de ver que hay gente que con la música les va súper bien, ¿no? Como que yo siempre yo tocaba en una orquesta aquí cuando estaba en España, ¿no? Una orquesta sinfónica, y siempre veía lo difícil que es para un músico sobrevivir en España, ¿no? Entonces, como Sí. ver que allí o sea, supongo que es duro también, ¿no? Y que muy pocos en el fondo pueden sobrevivir de eso, pero sí, es increíble, ¿no? Como descubrir ese mundo allí. Bien, vamos a la siguiente pregunta, a ver. Vale, la siguiente pregunta es la 2, el edificio amado de tu ciudad. Entonces aquí he Bien, elegido Ciudad de México y he elegido la Biblioteca Vasconcelos de Calach, de Alberto bien. Calach. No sé Ese si... no, es una bestialidad. Me Sí, encantaría ir ahí adentro. sí, yo la verdad es que no, antes de ir a México no conocía a este arquitecto, ¿no? Pero uno de mis profesores de la carrera, Herreros, me dijo como tienes que ir a la Vasconcelos, es un Ahí espacio que no te está, puedes ¿no? imaginar, ¿no? Hasta que estás dentro. Y entonces, cuando fui, decidí no ir y no haber visto ninguna imagen, ¿no? Y me parece espectacular, es una especie de jardines colgantes de Babilonia. Es como si Sí. hicieses casi como una masa de libros que han ido siendo, que has ido excavando, ¿no? Para generar circulación, para generar espacios de lectura. Y a la vez como de repente tiene como esos claros de luz o esos miradores que sales como de la biblioteca y tienes como esos miradores a la ciudad a través de un bosque que justo diseña Calach al lado de la biblioteca, que es ese que se ve a Mira la qué es. izquierda. ¿A la izquierda o a la derecha? No estoy segura. Sí, En esa foto. esto. Que me parece fascinante. Es impresionante. Sí, sobre todo me encanta el interior, ¿no? El interior, el paseo por los jardines, la relación con la ciudad a través de esos miradores y Bueno, la justo Ciudad esos de como México tiene entre algo de eso libros. también, ¿no? Es una ciudad que es tan grande que todo es monumental, ¿no? Parece ser. Sí. ¿No? Sí, sí, aunque bueno, luego tienes muchos barrios, ¿no? Como que lo bonito también de Ciudad de México es que es una ciudad de muchas ciudades también, ¿no? Hay muchos barrios. Entonces tienes Ahí como está. justo esa escala.
Sí, pero es muy a escala bueno. de barrio también. Eso, Muy justo. futurista, ¿no? Sí, la verdad es que para mí es un espacio único, ¿no? Que no he percibido en ningún otro proyecto. Me ¿No? sorprendió cuando fue. Ahí está. Ujú. Una Mira lo que es especie esa de bosque de entrada. libros. Aparte es como que te ingresás por abajo, ¿no? Es como que Pues yo entras siempre he por ingresado ahí. por el lateral. No sé si Ah, originalmente estaba así, pero siempre he ingresado por el lateral. Es eso. No sé si, o ahí sea, no sé está. si es el acceso al estacionamiento. Ah, ok. Así que bueno, a ver, pasemos a la siguiente pregunta. Sí, a Ah, ver. La mirá qué siguiente buen corte pregunta. ese. Ujú. Sí, el corto es espectacular, la verdad. Sí. La Pasemos a siguiente la pregunta, siguiente. obra de Fernando Higueras. Y aquí he Bien. elegido las viviendas del Patronato de Casas de Militares en San A Bernardo, en ver. Madrid. Que es que Fernando. este edificio de viviendas así un poco brutalista, que también parece una especie de bosque con la vegetación colgando. Bien. En San eh, Bernardo, ¿no? bueno, en Madrid, está en Madrid, pero sí, en la glorieta de San Bernardo. Acá está. Claro, este es. Ah, no, este es. ¿El edificio de Princesa es? Sí, el mismo. A ver, enséñamelo. Este. Sí, es justo. Ahí Es, está. para mí es mi favorito. Bueno, a mí me encanta Higueras, ¿no? Pero creo que este es mi edificio favorito suyo. ¿Sí? Porque es como, es un edificio súper urbano, y entonces, aunque se vea como súper, como bestia, ¿no? Un poco brutalista, en realidad como que dialoga muy bien con cada una de las esquinas de la ciudad en las que, o con cada una de las secciones de la ciudad en las que se inserta, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, o sea, a través de movimientos, por ejemplo, cuando está en la glorieta, ¿no? Genera como esa especie de chaflán hacia la glorieta, ¿no? Luego genera esa especie de calle interna con una especie de jardín dialoga con esas plantas que cuelgan de los balcones, esa fachada de balcones, ¿no? Como relacionada con la fachada de la calle de las viviendas antiguas. Bien. Me encanta esa estructura de pórticos, ¿no? Que tiene justo para generar esos bajos de mayor altura. O sea, además me parece que trabaja increíble, es como una especie de artesano del hormigón. Entonces, cada uno de los Sí. detalles, desde el diseño de la estructura, de los pilares, de las bajantes de agua, todo está como diseñado al detalle, ¿no? Ahí Está la está. textura del concreto. Sí, es Y muy además, lindo. o sea, cuando era pequeña tenía un amigo que vivía en estas viviendas, cuando iba como a primaria. Entonces yo recuerdo que a mí me fascinaban, pero no sabía, o sea, esto era mucho antes de saber nada de arquitectura, ¿no? Ni tener ni idea de que yo iba a hacer arquitectura, pero me fascinaban como esa especie de vegetación colgando. La vivienda era súper divertida. Yo estaba acostumbrada a vivir como en una vivienda mucho más convencional. Sí. Entonces, fue como, Ahí ¿sabes? Me está. generó como una especie de fascinación y cuando luego descubrí que era de Higueras fue como un momento muy increíble, ¿no? De recuerdos. Mira, ahí está. Bueno, ahora hay muchos proyectos nuevos, contemporáneos, en los que los renders son muy parecidos a estos, ¿no? Pero bueno, Ujú. que como recién están construidos, hay como, los arbolitos son como, viste, como Que caen, tiritas. sí, ¿no? La vegetación de adorno. Claro, viste, porque no sé si tenés en presente el hotel de Jean Nouvel en Barcelona, el que está todo agujereado y que aparentemente va a ser una selva. Pero bueno, uno lo ve y ahora lo ve como que, ¿dónde está la vegetación, no? ¿Te lo imaginás así? ¿O no? Esos ¿Dices casos. el de Jan Nouvel? Está acabando la batería. Sí. ¿Te lo imaginás así después como la naturaleza tomándose? Pues la verdad está increíble. Yo creo que, o sea, creo que si el edificio está pensado con la naturaleza, genera como una simbiosis muy interesante, pero la verdad es que no conozco bien el proyecto de Jan Nouvel, no lo he visto. Entonces no Ah, sé ahí te si... lo, te Por lo... lo general no soy tan fan de Jan Nouvel como de Higueras, entonces no, no sé si puede conseguir algo tan Ok, increíble, pero puede que sí, ¿eh? es este, el hotel es este, ahí está. Ajá, Pero bueno, pero teóricamente todo esto va a ser todo como un bosque vertical. ok, Pero bueno, pero ves que las palmeritas están como medias, le falta crecer, ¿no? Pero sí. teóricamente todo esto es todo un bosque, ¿ves ahí adentro? Ah, ya.
Pues sí, Entonces, ojalá que lo ocupe la vegetación. ahí Creo que está. mejoraría el proyecto. Ajá. Sí, ves que O está todo sea, como medio, le Higueras, falta agua todavía. ujú. Creo que Higueras en todos sus proyectos tiene muy presente la vegetación. O bueno, por lo menos, Sí, no sé, en el Hotel de Lanzarote, en estas viviendas. hay que darle tiempo. Pues, Hay que preguntarle a alguien en la década del 70 cómo eran esos proyectos ujú, sin sin vegetales, ¿no? vegetación. Pero es lo bonito, ¿no? Que el proyecto se va transformando y va mejorando con el tiempo, ¿no? Que la Exactamente. imagen del presente no es la imagen que va a tener dentro de unos años. Bueno, para mí uno de Jean Nouvel, el edificio de Cartier, me parece que en Sí, esos últimos 10 años cambió, pero sí, 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 sí. increíblemente. Sí, Y, exacto. y ahora se entiende, ¿no? Lo que él quería hacer, la Sí, transparencia y el no vivir y todo eso. Pasemos a exacto. la siguiente pregunta. Edificio en Berlín. He elegido A ver. la Oco House de Fray Otto. Bien, ¿por qué? O sea, esa fue cuando yo había vivido 2 años en Berlín y cuando llegué a la Catón y Basal, eh, fue como el gran referente, ¿no? Que tienen ellos sobre vivienda. Entonces, fue como un poco redescubrir conocí un poco el proyecto, ¿no? Pero con ellos fue como redescubrir este proyecto, ¿no? A través de sus ojos. Entonces, fue una vivienda que se hizo como con varios, bueno, con los habitantes que le iban a habitar, ¿no? Se diseñó con ellos, fue un proceso participativo en el que Fray Otto pues establece como Ahí está, como lo mínimo, ¿no? Establece como las plataformas, la circulación, eh, ahí a está. ver, esa, justo, la circulación, pues este lenguaje de los invernaderos, ¿no? Para crear esta especie de cama de doble fachada para que genera ese efecto invernadero, ¿no? Mirando al sur. Y luego al final con cada uno de los habitantes fue diseñando su casa, según como lo que cada uno quería, ¿no? Con los materiales que cada uno quería. Entonces, justo genera como esta especie de vivienda heterogénea, ¿no? Una especie de collage de muchas Sí, arquitecturas, dependiendo de lo que quería cada uno de los habitantes, ¿no? Y hay una película en la que se ve todo este proceso y es súper divertida porque es que cada habitante era súper diferente, ¿no? Entonces unos querían ladrillo, otros querían como algo mucho más así como minimalista, ¿no? Entonces fue un poco como amoldar el diseño, lo que cada uno quería, pero generar una mm, imagen más o menos cohesiva, ¿no? O generar un edificio que ahí está reuniese lo que todos decía, los ¿no? El rasgos. ladrillo, el metal. Uh-huh. Y justo Y, la y proyectó ahí, como una especie de árbol, ¿no? Ramificado en el que aparecía cada una de estas viviendas. bien, ahí lo tenemos. Y vos, bueno, ¿y por qué ellas le daban tanto hincapié, la Catón y Basal? ¿Qué te Bueno, contaban? o sea, para ellos justo esa idea de la participación, ¿no? De la apropiación espacial Sí, a través del habitante, ¿no? Es como de los aspectos esenciales, ¿no? De su arquitectura. Y esta idea también de los invernaderos para generar esta doble fachada que pues haga como regulación térmica. Entonces, bien. como que esta vivienda reúne varios de los aspectos esenciales de la arquitectura de la Catón y Basal. Y acá los invernaderos Ujú. se mantienen bastante bien, pero que siempre se les Sí, critica justo. mucho, ¿no? Y generan, ¿Cuánto durarán los invernaderos, ¿no? Y duran. Ahí, sí, por lo sí, menos en este caso, y climáticamente funcionan muy bien, ¿no? Generan esa doble fachada, esa especie de colchón térmico, y entonces cuando en invierno, cuando no puedes utilizar el invernadero, lo que haces tiene una doble puerta y entonces es como una especie de aislante térmico gigante. sí. Y en, vera- Bueno, también, ajá, y en verano no, que pues digo, lo abres y sí, tienes como un espacio extra, ¿no? que En el también salón. eso también funciona en Europa más del norte, ¿no? En Berlín, Sí, porque bueno, el sol de Berlín no es el mismo sol que tenemos acá en Buenos Aires o en México, ¿no? claro. Sí, En sí, México te lo derrite en 2 semanas, ¿no? puede ser. Sí, digo, la clave de justo de jugar con estos invernaderos es saber dónde colocarlos, ¿no? Entonces, Claro, pues o sí, en en el Los norte los Ángeles, ¿no? colocas al sur, ¿no? El otro día estaba viendo estos mapas que a mí me encantan, mapas de cualquier cosa, y había un mapa, y te mostraban un mapa de mayor radiación solar, ¿no? Del mundo. Ajá. Y bueno, y California tenía la radiación solar más fuerte, como Ah, sí. la cantidad de días con sol con respecto a otros lugares, ¿no? Y creo que se llevaba como el número uno, el sector el sector habitable con más radiación solar.
En Porque serio, no después sabía. tenía partes de África o de Arabia donde son desiertos, Ujú, donde, bueno, la gente no, directamente no puede llegar a vivir, ¿no? Pero bueno, ujú. pero California está en el número, como el lugar con más radiación solar, donde el sol es más Vaya, no fuerte. sabía. Pero sí, sí, en Los Tipo Ángeles es un sol en Palm, constante. sobre todo en Palm Springs, bueno, es zona del desierto que Sí, sí, sí. es Estoy haciendo ahora fuerte. un proyecto allí y es como, pues la ¿Dónde? principal protección que tienes que hacer es contra el sol, ¿no? El sol y el viento. ¿En Palm Springs? Sí. Y bueno, en Joshua Tree, que está al lado. Mira vos. Está bueno Palm Springs, ¿no? Sí, está increíble. Aparte tenés todas Increíble. Tiene una arquitectura justo de los 60, 70, maravillosa. espectacular. Además es justo cómo generar una protección con lo mínimo y en diálogo con la naturaleza existente, ¿no? Con esos paisajes que son increíbles. Sí, bueno, tenés los neutras, a todos esos, ¿no? La Sí, casa Kaufman. Albert Frey, justo. Es... Vamos a la siguiente pregunta. Obra pictórica. Aquí he escogido de Paul Klee, City Picture. Bien, Paul, ¿por qué? Pues para mí, o sea, es una obra que la verdad he utilizado en varios proyectos, sobre todo como varios proyectos urbanos o concursos urbanos o proyectos de ideas de master plans, porque para mí refleja como lo que, pues el ideal, ¿no? De una ciudad un poco heterogénea que tienes, donde ves su orden, pero también ves, o sea, a través como de grids, de retículas, ¿no? Pero ves de repente elementos, colores que rompen esa retícula, es ¿Cómo le como llama poesía. exactamente? ¿City cuánto? Cityscape. City Picture, perdón. Acá está City, Cityscape. City Picture o Cityscape, no estoy segura. Esta, estas, Sí. esta. Pero esa no es de, creo que esa no es esa es la de Paul Klee. No, creo Sí, que es ahí dice una, Paul. a ver, no es esa a la que me refiero. Esa. O Bueno, una de esta. esas. Creo que es una serie. Sí, Esa, esta. justo. Ajá. Está muy buena. Eh, Justo es como una especie de ciudad espontánea, ¿no? De mezcla de usos frente a la ciudad zonificada o la ciudad súper regulada. Sí, Y súper ahí está. controlada, ¿no? En la que, como que, cuando, o sea, siempre he tenido como esta reticencia cuando he hecho master plans, ¿no? De al final sentirme un poco como, cómo generas, cómo estableces unas reglas de juego, pero sin limitar los diseños futuros, sin limitar el uso, ¿no? De la ciudad y la Bien. transformación, ¿no? Entonces, creo que es un Bueno, cuadro un poco que evoca sí. esa diversidad y esa como espontaneidad, diversidad de colores, de Bueno, formas. por cuestiones de la posguerra, ¿no? Europa, sobre todo Alemania, el movimiento moderno, armó este esquema de modernismo, de urbanismo moderno, ¿no? De, Sí. bueno, somos todos iguales, somos una máquina para habitar, ¿no? Todo esto. ¿Y vos qué crees que hoy las mismas ciudades europeas están como mirando ese pasado? Lo miran como diciendo, bueno, nos equivocamos, lo tenemos que arreglar, lo demolemos y lo hacemos de nuevo. ¿Cómo lo están viendo ellos eso? ¿Cómo sentís Oye, que lo ven? ajá, yo creo que ahora hay como una revisión crítica, ¿no? De ese, digamos, esa idea de progreso de la modernidad, ¿no? Y esa idea de que todo tiene que funcionar, de ese funcionalismo, ¿no? De todo tiene que funcionar como una máquina, tenemos que zonificarlo, tenemos que optimizar todo al máximo, ¿no? Tenemos que controlar todo, ¿no? Y creo que hay o sea, yo creo que hay una revisión crítica, ¿no? A ese movimiento. Además era un movimiento que intentaba partir de una tabula rasa, ¿no? Que eliminaba muchas de las Mm. cosas que funcionaban, muchas de las comunidades que existían porque no cumplían con esos ideales de progreso, ¿no? Que tenían. Bueno, pero Entonces, también hay que entenderlo en la perspectiva en la que estaban ellos, ¿no? Que Europa estaba devastada, ¿no? Realmente estaba destruida. sí, pero Entonces, también se aplicó a otros contextos en los que no es que no estaban devastados, pero que claro, decidieron como, ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo, hubo muchos casos de lo que llaman allí redlining, ¿no? Que era decidir qué barrios eran considerados por ellos slums y cómo poder o sea, destruir todo y construir esta especie de ciudad moderna sobre ello, ¿no? Entonces con eso destruían sí, muchas comunidades, destruían muchas o culturas, Brasilia mismo, ¿no? La ciudad de o Brasilia. Brasilia. Uh-huh. No he estado, Eh, entonces o no lo puedo Chardigar juzgar en mucho, India, pero ¿no? sí. En India también Le Corbusier ha hecho estas Uh-huh. ciudades, ¿no? Eh, Sí. Digo, tengo bien, ganas de ir a ellas, ¿no? Para entender, para también poder criticarlas
desde la experiencia, ¿no? O no, a lo mejor me Mm. sorprenden muchas de las cosas que tienen, pero Bueno, por lo menos Brasilia creo que está como más adaptada, ¿no? El ciudadano, el brasilero, puso su espíritu, ¿no? Y además, bueno, ujú, hay que ver también cómo se fue adaptando. También está esta cuestión de claro, adaptabilidad. Capaz que creo, hoy ajá. ya la gente esa cambió y bueno, Sí, creo que lo eh, bonito de estas ciudades es que también han cambiado, ¿no? Y la gente se ha podido también apropiar de ellas, ¿no? Como creo que han y, perdido y- parte de y- su, digamos, de su pureza para bien. sí, y la rigurosidad se fue porque también todo ese plan se fue, ¿no? Sí, No se mantuvo. de acuerdo. Pero sí tengo ganas de ir a Eh, verla y de ver exactamente, ¿sabes? Como desde los planes originales, cómo ha cambiado y cómo funciona, ¿no? Ahora. Por lo que he escuchado por amigos bien. brasileños, hay gente que la detesta y gente que le Sí, encanta, sí. ¿no? Entonces, es como que Y no con, y hay, no con- hay y- término medio. y con esta mirada europea, ¿no? Vos sos europea, en Los Ángeles, que es una ciudad sumamente americana, bueno, además del Ujú. tren, ¿qué le harías? Vos, bueno, vos como europea, no, bueno, pero acá tiene que haber un mercado. ¿Qué le harías el día de mañana? Sos la alcaldesa de Los Ángeles y ¿qué le harías? No lo sé, o sea, creo que no, creo que es muy difícil establecer una solución única a una ciudad, ¿no? Sobre todo No, no una sé. ciudad que tiene tantos centros. Es que, o sea, lo que estoy aprendiendo de Los Ángeles es que cada uno de sus barrios funciona muy diferente y que, o sea, como que creo que todos tenemos en el imaginario que Los Ángeles es esta ciudad de las autopistas, esta ciudad como súper americana, pero luego llegas a esta ciudad del coche, ¿no? Pero llegas a cada barrio y hay un centro, hay como mucha vida de barrio dentro de cada uno de estos barrios, ¿no? Entonces, yo todavía, o sea, llevo solo un año allí, entonces todavía estoy un poco aprendiendo de la ciudad porque creo que tampoco se puede ir con una mirada del, digamos, como dices, europea, ¿no? Y llegar a una ciudad ajena a ti e intentar proponer soluciones que funcionan en otras Claro, ciudades que tienen un la contexto muy llenarías diferente. de, claro, la llenaríamos de bicisendas, Ya de hay, o sea, yo creo que, trenes. de hecho, yo creo que en Los Ángeles hay más carriles bicis que en Madrid, ¿no? O que en Ah, muchas mira. ciudades europeas en las que he estado, pero no, o sea, sí, hay gente que sí va en bici, pero hay muy pocas, ¿no? Para el número de carriles bicis que hay, ¿no? Entonces, creo que soluciones así como tan literales o con una traducción como tan literal no funcionan, ¿no? Creo que son, Bien. son un poco más complejas. Y sobre todo hay que entender la vida de una ciudad y lo que la gente quiere también dentro de la ciudad, antes que proponer como una solución única para todas las ciudades del Sí. mundo, ¿no? Creo que ese fue un problema Bueno, del movimiento moderno, justo, como que sí, intentar sí, era proponer una exactamente solución para eso. todas o una forma de vivir, ¿no? Y de habitar para todas las ciudades del mundo. Hay algo que últimamente estoy leyendo mucho sobre Madrid, que, bueno, y lo vi. Bueno, por ejemplo, ¿viste la Puerta del Sol? Sí. Eh, a mí, bueno, la primera vez que estuve, me llamó mucho la atención que no hay un solo árbol, ¿no? Sí. Y ahora, como en redes sociales, hay muchísima gente como que plantea, bueno, ¿por qué en la Puerta del Sol no puede haber pasto, no puede haber verde, no puede haber un árbol? Ujú. Hay mucha gente que está súper en contra porque, bueno, eso nunca fue así. O también como muchas plazas secas de Madrid, ¿no? De por qué Ujú. Madrid es una ciudad tan seca. Aunque después tenés todo el Parque del Retiro, es una Sí, ciudad muy verde de también golpe tienes muchos también, ¿no? parques, ¿no? Tienes la Casa de Campo, han Exactamente. hecho ahora el Parque de Plaza de España, ¿Cómo te sentís Madrid Río. con esta cuestión de los árboles y el verde en la Puerta del Sol y todo eso que cada vez la hacen de todo la Puerta del Sol, ¿no? Pues no sé, o sea, creo que Madrid en realidad en sus calles tiene muchos árboles, ¿no? Pero creo que también está este concepto de plaza dura, ¿no? Que creo que, o sea, que viene de toda la vida, ¿no? En España, no sé, pues siempre las plazas eran, en general, eran plazas duras porque pues había mercados, había Ahí está, ¿no? Esta es la Puerta del toda la Sol. actividad mercantil. En la Plaza de Sol ha habido muchas manifestaciones también, ¿no? Como que el tener una plaza libre de obstáculos, digamos, facilita que haya demostraciones de políticas, sociales, ¿no? O sea, facilita otras cosas. Creo que no todas las plazas tienen que ser iguales. Mm. Pero bueno, no sé, la verdad es que no he pensado mucho en la Plaza de Sol de Madrid. Creo que voy a ir estos días otra vez y la miraré con otros ojos para intentar Bueno, entender, viste porque que creo que siempre no todas hay, las plazas, o sea, viste que siempre creo que está está todas bien estas también. posturas nuevas, ¿no? De la vegetación en las ciudades
Bueno, siempre se Sí, la critica a estos sectores de Madrid, ¿no? De por ajá. qué... Lo que pasa también es que Madrid es una ciudad muy seca, ¿no? Entonces también es muy importante si haces una ciudad, una plaza con vegetación, entender qué vegetación puede ir ahí, entender cómo va a sobrevivir, ¿no? En una ciudad tan seca y tampoco y sin consumir demasiados recursos, ¿no? Claro, porque después lo sustentable se transforma en lo insustentable, ¿no? Porque Exacto. no puedes generar una selva en un lugar donde, porque generas más contaminación. Claro, digo, es un poco como la pregunta de antes, ¿no? Creo que la sostenibilidad, o sea, como no puedes importar ideas de sostenibilidad de otros lugares. Eso no quiere decir que las plazas arboladas y que no se pueda hacer una plaza arbolada en Madrid, ¿no? Pero tiene que ser, y existen, ¿no? Pero tiene que ser como para este Bien. contexto específico. ¿Te acuerdas de un hecho así como importante en tu vida en la Puerta del Sol? ¿Una manifestación, un encuentro, algo? Sí, me acuerdo justo además era que yo creo que estaba en el último año de carrera o el penúltimo del 15M en Madrid. Justo esa Sí. manifestación política que además estuvieron acampando en, allí en la plaza durante mucho tiempo, ¿no? Entonces creo que fue muy ¿Y qué era importante el porque 15M? Ahí está, ¿qué era el 15M? fue un movimiento político justo como un poco para, pues en contra de digamos que los partidos hegemónicos, ¿no? Que habían gobernado siempre en España y provocó un, Ahí fue, está. fue motivado por un descontento social, justo. Fue un gran movimiento y provocó muchos cambios en política, la verdad. Ah, mira, no Ajá. Y entonces acordaba. creo que el hecho de que la plaza no estuviese arbolada, pues facilitó que tanta gente se congregara, ¿no? Sí, eso es lo que muchas veces dicen también. Ujú. Va, cuando leo, ¿no? Y que la gente la Que pudiese dice, ocupar, incluso, o sea, durante mucho tiempo estuvo ocupada, ¿no? ah, sí. Sí, Y vos pues, como, y vos estuviste como, ibas los días o sí, acampaste o te sí, quedaste de pues noche? yo no campé allí, pero sí, estaba justo en entregas finales de la universidad, pero era como entregar y llegar allí. Había debates de los ciudadanos. La verdad es que fue, o sea, fue un movimiento muy interesante, ¿no? ¿Y en qué año fue esto? Así, Uf, no más me o menos. acuerdo, en el 2000, a ver, no te digo, no me acuerdo Bien. exactamente. Ah, si no, Pero y duró, perdieron, perdieron ah, haciendo los que, indignados eran, ahí me sí, acuerdo. en el 2011. Claro, el movimiento de los indignados era. Ujú. Sí, que además ocurrió a la vez en muchos lugares, en diferentes lugares, Sí, ¿no? sí, sí, Del mundo. ahora me acuerdo. Ujú. Así que bien. Vamos a la última pregunta, ya estamos en la hora. Elegí Ah, vale. la que quieras. La que quiera elijo. Espera. Conecto. Pues la siguiente es el estadio deportivo. Bien, Ok, entonces aquí he elegido dos. Uno es el de los Pumas en México, diseñado por, creo que es Pérez Palacios, eh, Jorge Bravo y Raúl Salinas, como en los 50. Y es como a diferencia de estos estadios, es un estadio, bueno, es el estadio olímpico, ¿no? Pero ahora juegan los este. Pumas. Sí, es una especie de cráter que parece que está como, o sea, está como un poco elevado, como generando una especie de montaña, está construido con piedra volcánica y da esta Está sensación como de buenísimo. cráter, ¿no? Enterrado. A ver, no sé si es que no lo veo bien. Sí, justo. Tiene un mural de Diego Este. Rivera. Entonces es increíble Sí. porque entras y no tienes escaleras, ¿no? Entonces vas subiendo una rampa rodeando el estadio hasta que llegas a las gradas. Y cuando estás desde abajo, para mí mi vista favorita es justo cuando estás abajo, ¿no? Porque es una especie de cráter volcánico en medio de la ciudad universitaria de México. Bien. ¿Y Y cómo te el lleva? otro, Sí. te iba a No, decir el ¿cómo otro te estadio porque no podía decidir cuál elegir de los dos, ah, es el del Nápoles. ahora vamos a ver Nápoles, pero te quería Okay. preguntar, porque este tiene un mural de Diego Rivera. Ajá. Diego Rivera. Sí. Eh, ¿cómo, cómo fue esa experiencia oh, ¿qué es esto? Diego Rivera. Y de golpe ir a tal lugar, y este mural, Diego Rivera. ¿Cómo te fue la experiencia muralista? ¿Te gustan? ¿Los vivís? ¿Cómo fue tu experiencia, Rivera? Pues la verdad, o sea, creo que no he experimentado, o sea, no he tenido tanta experiencia con sus murales como para juzgarlos, pero Ok, o sea, este mural está inacabado, ¿no? Fue como su último mural.
que hizo, entonces creo que Sí, eso y es muy bonito que justo esté inacabado, ¿no? Porque genera una parte y luego deja que, que el resto del estadio se vea la piedra volcánica. Y luego ok. vi un mural de Diego Rivera que sí que me pareció espectacular, que era, además, era una especie de mural portátil, ¿no? Que trasladaron al MoMA de San Francisco. Mm, Bien, me pareció espectacular, ¿no? Como era muy político, contaba como muchas historias dentro de un mismo mural. Pero solo he bien. tenido, la verdad es que solo he visto esos dos murales, entonces tampoco puedo, no Ah, puedo, ok. no puedo opinar Claro, tanto porque después está sobre... el del Museo Nacional, el que está con la escalera, no sé si lo has visto. Ajá, no Este, recuerdo, no sé, pero sí. este. Ah, sí, sí, sí. eh, bueno, son cosas como impresionantes, ¿no? Bueno, y después Son muy saturados, como muy saturados de información, ¿no? Y de sí. significado. Eh, ¿Y el siguiente cuál es el de Nápoles? El de Nápoles, el estadio Diego Armando Maradona, se llama, que es Ah, de, el no sé, nuestro. creo que es Carlo Cocchia. Diego Armando Maradona. Pasa que debe haber millones de Diego Armando Maradona. Vamos a Entonces me poner encanta Napoli. porque yo la verdad no conocía el proyecto, pero cuando estuve en Nápoles fui a ver, quería ver un partido del Nápoles, ¿no? Entonces fui y me encantó. Es una Este. especie de, justo, es como es un estadio que es casi como un esqueleto, ¿no? La estructura es súper ligero, toda la estructura está visible. Entonces es casi como si ves las gradas, ¿no? Tienen esa sensación de ligereza, ¿no? Es pura estructura, no existe nada más, ¿no? Y es una pasada. Además, el ambiente en este estadio es único, ¿no? Bien. Ahí está. Todo Diego, Diego, Diego. Sí, sí. Y Eh, vas al estadio y todo sigue siendo Diego. Mira, estos son los pilares, ¿no? Que contam- una estructura súper ligera que se va repitiendo. Y va generando esa forma, ¿no? Y las gradas incluso. Como esta especie de esqueleto, ¿no? De súper rudo, súper eh, sin bien. adornos. Que me encanta. ¿Fuiste por el estadio o porque te gusta el No, fútbol? fui por el partido, la verdad no tenía ni idea de que el estadio, de cómo iba a ser el estadio y me impresionó. Además estando dentro, ¿no? Con todo el ambiente que había. Creo que era un Nápoles Juve o algo así, entonces era una locura. Ah, ok. ¿Sos de fútbol? ¿Te gusta el Sí, fútbol? sí, me gusta mucho. Bien. ¿De qué sos? ¿Del Real Madrid? Del Atleti. Ah, bien. Bien. Así que bueno, ¿y mañana qué te toca hacer en España? ¿Qué harás en Madrid? Pues ¿Estás de ahora vacaciones? estoy trabajando. La semana que viene Ah, me voy a, vacaciones, voy a bajar a Granada y voy a bajar como haciendo un road trip por Portugal, aprovechando a ver qué Sita, bueno. algunas obras de arquitectura que quiero ver por allí. Y Bien. bajando a Cádiz, Málaga y acabando en Granada. Entonces esta semana estoy trabajando para poderme irme de vacaciones la semana que viene. ¿Y podés hacer playa? No, en Cádiz. ¿Está para En la Cádiz, playa? sí, en Cádiz hay unas playas súper bonitas. Por Entonces eso. puedo, en Cádiz y sí, y en el sur de Portugal también. Así que a ver si puedo Pero así que aprovechar un te va a poco. tocar sol. Sí, estás Ajá, en... sí, sí, sí. Todavía estamos en Bien. verano. Sí. Así que bueno, muchísimas gracias. Ya estamos en la hora. Nos veremos pronto. Sí, no nos dio tiempo a ver todas las preguntas, pero bueno, la No, porque viste próxima. que hablamos bastante. Muy bien. Así que bueno, muchísimas gracias. A ti, hasta luego. Chao, chao. Chao, gracias. Chao.